Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola Álvaro, buenas noches. Buenas noches a las personas presentes. Tenemos a 8 hoy. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Yuri, aquí a Juan, a Cindy. Bienvenidos esta noche a esta clase de lectura crítica. Vamos a continuar con la práctica de la lectura, en estos textos argumentativos, pero bueno, antes vamos con un pequeño ejercicio como para soltar un poquitico aquí con respecto a las relaciones que se pueden establecer entre ideas. En alguna de las temáticas previas, creo que fue en la temática de los textos literarios y figuras retóricas, tuvimos la oportunidad de hablar sobre esta figura que consiste en la comparación. Habíamos visto por ahí, decía que la analogía es un grupo de figuras que comparan, como la metáfora, el símil y la metonimia. Entonces ahí se establece una relación entre elementos. La analogía, en efecto, lo que hace es establecer una relación entre dos elementos que aparentemente no la tienen, pero que al enunciarlo indica precisamente una relación. Por ello, vamos a hablar aquí un poquitín sobre las analogías y ver qué tipo de relaciones podemos ver entre los elementos y pues así ver cómo podemos reconocer el mismo tipo de relación en otros entornos. Como dice, como veníamos diciendo, las analogías son esas relaciones que se establecen entre dos palabras. Podemos ver entonces varios tipos de relaciones, aquí se las muestro en esta paginita. Ustedes pueden ver relación parte-todo, en donde se menciona la parte sobre el todo. Miren, por ejemplo, parte-todo, relación parte-todo, dedo, mano, ojo, cara, ¿sí? Si fuese la relación todo-parte, sería mano-dedo o cara-ojo. En otras palabras, se establece esta relación entre estos dos elementos. Elenco es un elemento que se relaciona a ese conjunto. O profesores al magisterio, ¿sí? Un elemento que se relaciona con ese conjunto, magisterio. También vemos relaciones especie-género. Por ejemplo, el pan, con ejemplo, alimento, o la especie trigo del cereal, si sería así, del género cereal. Semejanza. Vemos también relaciones de semejanza. Entonces, por ejemplo, entre estas dos palabras, refutar y debatir son sinónimos. Son palabras que tienen una relación de similitud. Igualmente, dudar o vacilar se parecen en su significado. Entonces, aquí vemos una relación sinónima entre conceptos, distinta a las que vimos antes. También vemos relación causa-efecto. Es decir, se habla de una causa y un efecto. El dolor genera el grito, causa el grito. El rayo causa el trueno. También vemos relaciones de oposición o antónimas entre conceptos como tierno, maduro, semilla, fruto, feliz, triste, relación de complementación de la enmienda, relación de reciprocidad, como abuelo-nieto, de recibir. Estas relaciones que se encuentran aquí son algunas de las relaciones que podemos ver entre elementos, solamente como una especie de horizonte para que veamos digamos, las distintas categorías que se pueden hacer de las relaciones.
No obstante, no son las únicas. Además, que para este ejercicio, lo importante es ver qué tipo de relación podemos ver nosotros en la otros tipos de relaciones, como entidad característica, entidad de acción función, característica, gallo. ¿Cuál es la característica del gallo? La cresta. ¿Cuál es la característica de un ave? El plumaje. Brocha, pintar. Función, ¿cuál es la función del pincel? Dibujar. Y entidad de campo de acción. El campo de acción de la gaviota, la costa, del camello, el desierto, del abogado, la ley, y del pintor, el arte. Ese es su campo de acción. Bien, aquí veíamos también, por ejemplo, la relación de entidad de instrumento del carpintero con su cepillo, del bombero con la manguera. La función con respecto al lugar. Entonces, con respecto al lugar, la función con una entidad pasiva, espectar una película. Y bueno, aquí vemos otras tantas. Lo que vamos a hacer a continuación es, póngale cuidado, reconocer 3 aspectos importantes. Les voy a anotar aquí, aquí al ladito. Entonces tenemos aquí la pregunta número 1, ¿no? La tarea número 1. Vamos a intentar identificar la relación que se establece en la pregunta. Entonces, en la pregunta hay una relación. Entonces, bueno, primero, tipo de relación. Vamos a reconocer la relación y segundo, el orden de lo que se establece en la pregunta. Y esto que encontremos lo vamos a buscar en la respuesta. Reposo y descanso, ¿qué tipo de relación tienen? Reposo es a descanso. ¿Cómo se relacionarían esas palabritas? Ah, qué pena que tú estás acá. Qué pena. Fiesta, celebración. No. Listo. Primero, que antes de que se vayan a las respuestas, ¿cuál es la relación entre el reposo y el descanso? ¿En qué se parecen? ¿Qué pasa ahí? Que ambos son acciones. Ambos son acciones. ¿Son la misma acción o son distintas? Son las mismas. Listo. Son las mismas. Muy bien. Entonces, digamos, acciones, correr, bailar, gritar, esas son acciones. Pero aquí vemos reposar, descansar. Son 2 acciones, pero que son las mismas. Entonces, es una relación de sinónimos o de semejanza. Entonces, estamos reconociendo. Les estoy dando aquí una pista, ¿no? Para solucionar estas preguntitas o estas relaciones, vamos a primero reconocer qué tipo de relación vemos en la pregunta y el orden. En el caso de encontrar una relación de semejanza, solo en ese caso el orden no afecta. ¿Por qué? Pues porque las dos son igual, reposo y descanso, ¿sí? No hay una antes que otra, distinto a una relación de oposición, porque primero puede ir lo negativo y luego lo positivo. Por ejemplo, triste, feliz, ahí sí hay ahí el orden no afecta. Entonces, en el caso de las semejanzas no afecta, en el caso de las oposiciones el orden sí afecta. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué opción tiene la relación sinónima o relación de semejanza? Ahorita me escribieron que acción es actuación. ¿Acción es lo mismo que actuación? ¿Son sinónimas? Sí. Listo, tengámosla ahí. Sueño No, es... profe. Acción y actuación no es lo mismo. Ah, muy bien. Acción es actuación. Acción, actuar. Perdón, acción, una situación. Entonces, acción es a actuación. Actuar
es un acto, ¿cierto? Así como correr es un acto. Entonces no son sinónimas. Podríamos decir que la actuación hace parte de la acción, de generar una acción. Entonces, así como actuar es una acción, correr es una acción, gritar es una acción. Entonces no son sinónimas. Podría decirse que es una relación todo-parte. ¿Mm? Se va. Sueño, esa pesadilla, ¿se relacionan? ¿Son iguales? No. Cansancio, esa vigor, ¿son iguales? No. Fiesta es sinónimo de celebración. Sí. Y como estamos buscando relación sinónima, la encontramos. No importa si se relaciona en el significado. Lo importante es que se encuentre la misma relación. Y O sea, un sinónimo. si había una relación sinónima, busco sinónimo, ¿cierto? Eso es. Vamos con la siguiente. Mediocridad es excelencia. ¿Qué relación tienen estas palabras? Ninguna, porque son opuestas. Pero ahí está, sí hay relación, opuestas. Recuerda, puede haber relación sinónima, opuesta, de todo parte. Bueno, muchas. Tú la encontraste, muy bien. Hay una relación de oposición. Como hay oposición, entonces podemos decir hay algo negativo y algo positivo. Aquí sí es necesario el orden, ¿sí? Ah, Entonces, tipo de relación en la pregunta, sinónimas. Perdón, antónima. O, u, opuesta. Pongámosla aquí al ladito para que no nos confundamos. ¿Cierto? Relación, antónima u opuesta. Y el orden. Primero está lo positivo o lo negativo. Negativo. Primero lo negativo y luego lo positivo. ¿Qué opción muestra una relación antónima donde primero se muestra lo negativo y luego lo positivo? en la A. A ver, imperfección es a perfección. Son opuestas, muy bien, primero negativo, luego positivo. Pues parece, ¿cierto? Insignificancias e insuficiencia no son negativos, perdón, no son opuestas. Mezquindades a pequeñez son sinónimas. Generosidades a distracción no se relacionan de la misma manera. A sería la respuesta. Antónima con orden negativo positivo. Muy bien. Listo. Fíjense en esta. Página es a libro. ¿Qué tipo de relación ustedes podrían observar en esa pregunta? Todavía no nos vamos a la respuesta hasta encontrar la relación y el orden. Relación. Relación entre página y libro. Hay varios tipos de relaciones. ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Cómo se relacionaría la página con el libro? La. Listo. ¿Y por qué dices que es la A? Está chévere. Bueno, aquí nos dice. No, la D, profe. La D. Uy, la D, Walter. ¿Y por qué, Walter? ¿Por qué crees que sería la D? Dentro de lo que puedes observar. El orden. ¿Por qué sería la opción D que tú dices? Por el orden, profe. Ah, por el orden. Ah, listo, Walter, discúlpame. Listo, por el orden. ¿El orden de qué? ¿Qué es lo que compone la relación? Porque primero viene el video y después viene, pues, obvio, la película, ¿no? Ah, entonces pues, es como que primero en la página y luego el libro o algo así. Podríamos decir entonces que la relación es parte todo.
¿cierto? El libro es parte, perdón, la página es parte del libro. Del libro. El orden, ahí ustedes ya lo tienen. Pues primero está la parte, o sea, ustedes primero tienen que tener en cuenta la parte, y segundo, pues el todo, ya ahí está el orden. Entonces, relación, parte, todo. Muy bien, entonces aquí tenemos dos opciones que pueden ser parte, todo. Bueno, entonces, hagamos el ejercicio. La página hace parte del libro. Escuchen la oración. Sí, ¿cierto? Que es lo que vimos acá. La página hace parte del libro. ¿El cuento hace parte de la narración? ¿El cuento hace parte de la narración? Estamos analizando el orden. ¿Listo? Aquí me dicen que no. El cuento, de hecho, sí hace Sí, parte de sí la hace narración. parte, claro, hace parte de la narración. Tenemos aquí, esta aparece, porque esta no va tachada, relación, ¿no? Parte todo. Cuento hace parte de la narración. Bueno, tengámosla ahí. El sombrero hace parte de la cabeza. No hace la media, hace parte del pie. Pone el pie. No, Lo no, mismo. es lo mismo que el sombrero. Una... El video hace parte de la película. De hecho, Walter tiene razón. Tiene una relación acá. Sí, claro, profe. Primero Bueno, viene, o sea, para hacer el conjunto de la película va parte del video. excelente. Está muy bien. Es esa misma relación. Parte todo. Bueno, entre A y D, ¿cuál sería? Entonces tenemos que ahora sí matizar. Volvamos a la pregunta. Esta parte compone ese todo. Esa parte hace el todo completico, ¿cierto? De las páginas depende el libro. De esa parte depende la existencia del todo. Entonces, teniendo en cuenta A y D, ¿cuál tiene esa relación tan importante en la que depende ese todo? ¿Del cuento depende la narración o del video depende la película? Aquí pasó algo, y es que ya quedamos fue con dos opciones que funcionan por su relación y orden. Ahora volvemos a matizar y volvemos a la pregunta y vemos la relación páginas a libro. Y entonces, además de ver que es una parte a todo, vemos que esa parte construye ese todo. Entre A y D, ¿cuál parte construye al todo? ¿El cuento construye totalmente a la narración o el video construye totalmente la película? El cuento. Pues ahí les cuento que no. El cuento no construye la narración. Es decir, se los pongo en estos términos. Sin cuento, la narración todavía existiría. ¿Sí me hago entender? Mientras que sin video, pues no habría película. ¿Sí me entendieron? Sí, ya entendí, profe. O sea, la narración, sin cuento, hay otros tipos de narración y pues sigue pasando la narración sin el cuento. Exactamente. Pero sin video no hay película. Así como sin páginas, no hay libro. ¿Entendieron esa partecita? De mi parte, sí. Entonces, lo que hicimos aquí fue matizar. Este ejercicio nos funciona, en efecto, pues porque estamos estableciendo relaciones,
y porque estamos estableciendo analogías que nos permite entonces ver cómo dos conceptos se pueden relacionar así no parezcan relacionables. ¿Listo? Y pues este tipo de analogías las hacemos todo el tiempo. Los textos que leemos hacen constantes analogías. Entonces, es un ejercicio de construcción como el proceso de pensamiento que nos aporta a esta comprensión lectora. Bueno, aquí estamos entonces terminando este número 3. Dijimos no es cuento narración, porque del cuento no depende la narración, mientras que del video sí depende la película. Es porque matizamos con la relación que se establece en la pregunta, página es al libro. Cuarta, fíjense en esta relación, interés esa indiferencia. ¿Cuál sería la respuesta? Recuerden, ustedes lo que van a encontrar es que tengan la misma relación y orden. Relación y orden. Listo, ya tengo esta respuesta. Bueno, estamos entre A o D. Interés es indiferencia. La relación que se establece es antónima, ¿sí? Son opuestos. Entonces, interés es opuesto a indiferencia. Primero está lo positivo y luego lo negativo, ¿no? Entonces vamos a encontrar lo mismo. Ustedes muy bien lo encontraron. Descartaron la B, puesto que es pesar, esa tristeza se relacionan más bien en su significado y estamos buscando posición. Regocijo es a alegría, son sinónimas, estamos buscando antónimas o u opuestas, la C es de similitud. Y entonces quedamos o semejanza, esa diferencia, o motivación, esa apatía. Primero lo positivo, luego lo negativo, ahí están. Entre A y D, ¿cuál vendría a ser? Pues entonces, les cuento, estos ejercicios, digamos, se los pongo en estos términos. No se los ponen a hacer directamente en este estilo, de esta manera, aunque antes sí se hacía. Es decir, si les hacían evaluación de precisión léxica a partir del análisis de esto de las relaciones entre ideas. Pero ya no. El caso, cuando estaban estas preguntas, el tip es, si a su merced le aparece dos iguales, es decir, la misma relación y el mismo orden, ahora descarte por, sí, por sinonimia, por significado similar, porque no se relaciona en el sentido con interés. Más bien, interés, sinónimo de motivación, y apatía, sinónimo de indiferencia. ¿Por qué escogimos estas sinónimas? Es decir, que significan lo mismo que lo que se encuentra en la pregunta. Porque esto lo hicimos después de reconocer que hay otra opción con relación similar y orden similar. Podría ser, pero como tenemos dos, entonces escojo la sinónima para ya ahora sí realizar el descarte en caso de que me encuentre en esa situación. Por eso viene a ser la opción D. Muy bien para las personas que la escogieron. ¿Listo? Bueno, aquí miremos, aquí está. Uy, esta es chévere. Analícenla, por favor. ¿Qué tipo de relación hay acá? ¿Y cuál, y pues en cuál opción encontramos esa relación?
La B. ¿Cuál dijiste, la B? Muy bien. Listo. El saxofón genera música. Es una relación causa-efecto. El saxofón es la causa de la música. La música es el efecto. Y tiene que ser en ese orden. Primero la causa y luego el efecto. El saxofón genera música. Bien. ¿El calor genera un incendio? ¿Genera incendio? No, no es una relación causa-efecto. ¿El fósforo genera el fuego? Sí. ¿El piano genera el órgano? No. Aunque sea un asunto de música o instrumentos musicales, no funciona en la misma relación, causa-efecto. El hielo produce refresco, refresco entiéndase bebida, tampoco es esta relación. Muy bien, es esta. Fósforo es a fuego. Miremos aquí, esta, por favor, esta séptima. Listo. A ver cuál de estas resulta ser. Veo adeptos a la A. Bueno, ¿qué relación hay entre el álbum con la foto? Listo, el álbum contiene la foto, ¿cierto? Podríamos decir que, bueno, sí, el álbum guarda la foto, de hecho. O la foto hace parte del álbum, ¿sí? Entonces podríamos decir que es una relación todo parte en donde la función de uno, en donde la función del todo es albergar o guardar la parte. La función del álbum es guardar la foto. Varias personas pusieron que la A. Vemos relación todo parte. Listo. Flor es a planta. Vemos aquí relación parte todo. Por el orden se descarta. ¿Por qué? Porque en la pregunta está el todo y luego la parte. La B dice primero la parte, la flor y luego el todo, la planta. Por orden se descarta la B. Bueno, para los que la escogieron. Voy a dejar aquí esta. Tenemos que ver todas. Silla es a mesa, entonces la flor hace parte de la planta. Está al revés, ¿no? La silla, bueno, a ver, álbum es a foto, entonces como que el álbum tiene como parte la foto. La silla tiene como parte a la mesa. No la tiene como parte, descartable. El closet tiene, y ahora, vean el asunto. ¿Qué es más importante? ¿La función o la relación? Fíjense que el álbum lo que hace es guardar la foto. La foto puede estar fuera del álbum, no formar parte de él, pero sí la guarda. ¿Qué entre A y D cumple esa relación? ¿Cuál de las dos cumple la relación de guardar la parte? El closet guarda la El closet guarda la ropa, la guitarra no guarda la cuerda. Muy bien. La D viene a ser la respuesta de esto. ¿Bien? Entonces, sí, o sea, podemos decir, mira, esta relación, esta relación, esta relación y categorizarlas, y etcétera, pero solamente ahí en la pregunta es que está aquello que pues me da toda la pista. Ya vimos acá por qué viene a ser la D, principalmente por función, aunque en la A hay una relación
todo parte. Dejemos esta aquí, dejemos esta acá. Ah, bueno, esta es chévere. Por favor, miremos esta novena, ya para arrancar aquí con la lectura de texto. Listo. Rebelión es a insurrección. ¿Qué es insurrección? Voy a buscar insurrección. Insurrección. Insurrección es una rebelión como armada, como un ataque. Sí, pues insurrección, dicen que es sublevación de un colectivo contra la autoridad. Sublevación. Sublevación es rebelión de un grupo numeroso de personas. O sea, rebelión, sublevación y la que estamos mirando, insurrección, significan lo mismo, son sinónimas. Estamos buscando una relación sinónima. ¿Listo? A ver. Paz es sinónimo de tranquilidad. Sí. Funciona, tiene relación sinónima. Rebelión significa lo mismo que insurrección. Paz significa lo mismo que tranquilidad. Guerra significa lo mismo que batalla. Sí. Profe, la guerra, la batalla es una, digamos así. ¿Escuchó, profe? Sí, te escucho clarito. Dilo, explícanos. ¿Cuál es la diferencia entre guerra y batalla? Guerra es... Ahí la tienes, ahí la tienes. Ustedes saben que hay una diferencia entre guerra y batalla. La guerra, profe, yo digo que es algo que lleva mucho tiempo y la batalla solamente es en el instante nomás. Excelente, muchas gracias. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que es el todo, es ese gran evento, eso es lo que pasó así en mucho tiempo, ajá, como tú explicas, tuvo una batalla y fue la Primera Guerra. La Primera Guerra Mundial tuvo una batalla y fue la batalla de Verdún. Entonces, podríamos decir que la guerra es el todo y la batalla es la parte. ¿Mm? La guerra se compone de varias batallas. Así que guerra significa lo mismo que batalla. Es como digo yo aquí, que es como una variable de la batalla que un detonante que lleva a otra. No sé, O sea, que no es lo mismo. no. Viéndola desde el punto de vista que usted lo expresa, no, porque No, sería no. la Estamos guerra sería el buscando, todo. estamos buscando sinónimos, ¿sí? Así como podemos decir, uy, paz significa lo mismo que tranquilidad. Guerra no significa lo mismo que batalla. Hay una diferencia y ya vimos cuál fue. Y es porque su relación es distinta, no es sinónima, es relación todo parte. Guerra todo, batalla parte. Crueldad es sinónimo de bondad. ¿Significan lo mismo? No. No. Abundancia significa lo mismo que escasez. No. Son opuestas, No. ¿verdad? Estas se descartan. Entonces, vea, la B se descartó porque tiene relación todo parte y estamos buscando sinónimos.
Y la C y la D se descartan porque tienen relación antónima y estamos buscando sinónimas. Está en la A la respuesta. ¿Mm? Miremos esta. Esta es chévere. Bueno, queda menos de un minuto. Juan y Walter enviaron una respuesta similar. ¿Listo? Bueno, entonces veníamos diciendo, aquí vi una similitud en las respuestas y veo que fue porque analizaron la función. O sea, se fijaron que hay una relación entre la funda y la almohada. La función de la funda con respecto a la almohada. ¿Qué hace la funda a la almohada? Cubrir, ¿cierto? Esa es la función. Y en ese orden. Uno cubre el dos. Funda cubre almohada. ¿Sí? El pantalón cubre la ropa, la bufanda cubre el cuello, la chaqueta cubre el frío o el brazalete cubre a la prenda. Ya vemos pues que así como la funda cubre a la almohada, la bufanda cubre al cuello. Su merced reconoció la función. ¿Mm? El asunto con el frío es que la chaqueta cubre del frío, pero la chaqueta, ¿y qué pasa con la C? Dice que la chaqueta envuelve al frío, ¿no? Porque estamos viendo esta relación acá. La funda envuelve a la almohada, la chaqueta envuelve al frío, sabemos pues que no es este tipo de relación. Bueno, entonces, no es relación de que la chaqueta cubre el frío, sino la función de la bufanda, ¿no? Cubrir el cuello. Bueno, el brazalete ya vemos, pues no cubre la prenda y el pantalón no cubre a la ropa. Oiga, venga, yo había visto esta me gusta. 11. Estas últimas dos y ya no los molesto más con analogía. Aquí fíjense, bueno, la voracidad con respecto al alimento. Ay, gracias. Ya me una respuesta. La voracidad con respecto al alimento. Entonces, es como el acto excesivo con respecto a aquel objeto. Es, sí, como un acto totalmente entregado con respecto al objeto, ¿no? Entonces, la voracidad de comer vorazmente, apasionadamente, entregadamente. ¿Mm? A eso referiría. Entonces está primero el acto y luego la cosa. Qué bonito. De hecho, no, es una cualidad, ¿no? Entonces, cuando yo decía acto, me refería a un verbo. Entonces, es una cualidad. La cualidad de destruir completamente con rapidez o, como le vemos acá, destruir completamente con rapidez o devorar, ¿sí?, ese objeto. Entonces, así vemos que en dónde se ve esa relación en la que el objeto se obtiene de esa manera, como tan apasionada.
con esa cualidad de voraz, similar a la voracidad. Entonces, miren, la finanza con respecto al símbolo no tiene La que... A, Muy bien. El peso al capitalismo tampoco, no se ve esa relación pasional, ¿no? Propia de... yo pienso que la A, profe. Sí, sí, señor. La avaricia es al dinero. ¿M? La voracidad es al alimento, así como la avaricia es al dinero. Ese deseo desenfrenado por el objeto. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué no sería propio a deseo? Porque no es la cualidad, ¿no? Les decía, la cualidad de voraz. Entonces lo propio no resulta ser una cualidad y deseo no sería un objeto. ¿M? Entonces aquí no se ve como esa pasionalidad con respecto al objeto. Como si se ve en la A, la avaricia es al dinero. Deseo mucho el dinero, así como la voracidad, como mucho el dinero, rápidamente. Y bueno, esta última, la 2. Miren ustedes, ya para terminar. La B. La B, dices. Sí, la B. Aquí me dicen que la B y otros que la B. Listo. ¿Cómo se podrían relacionar esos números con esos días? ¿Cuál fue el criterio de selección, compañero? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Cuál fue el criterio para escoger la opción? O más bien, ¿cuál sería la relación de viernes a martes? Yo lo relacioné ya cerrando, pues ya es el viernes, el último día de la semana, ¿no? Cerrando semana, entonces lo comparé con la hora que ya es la última que tenemos ahí, y martes, que es iniciando semana de la 11, como lo más digámoslo así, a mediodía. Ah, vea. Y eso fue lo que te llevó a la B. ¿Sí? Sí, profe. Que va ahí el 11. Yo lo Listo. relacioné, profe, Cuéntame. encontrando de pronto el patrón. Y de viernes a martes hay 4 días, sábado, domingo, lunes, 3 días para llegar a martes. Igual que en la B, de 7 a 10 hay 3 horas, 8, 9 y 10 para llegar a las 11. A 11 hay 4. En efecto, es la distancia. La distancia, si de viernes a martes hay 4 días de distancia, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, entonces tenemos que encontrar una distancia de 4. Y en donde sea esa distancia de 4, oportunamente es en la B. Por algo, el AM y el PM. En la B está de 7 PM a 11 PM. O sea, pasaron 4 horas. Si se fijan, en las otras opciones, aunque quiera aparentar tener una distancia de 4, el AM y el PM, por ejemplo, en el caso de la C, muestran que hay más de 4 horas. Bueno, aquí vemos en la D que no hay una distancia de 4, es descartable. Y lo mismo pasa con la A. De 6 a 10 hay 4, pero de PM a AM hay mucho más. Así que esta es la única que muestra 4 horas de distancia, así como aquí muestra 4 días de distancia. Esa sería la razón. Pura malicia indígena. Sí, señores, ahí va, exacto. Son puras relaciones. Y oiga, sí, vea que en otras palabras es como despertar esa chispa y ver cómo esto se puede estar relacionando y vemos en efecto que hay unos criterios de selección, simplemente que ya nosotros nos volvemos más perspicaces y un poquitico más audaces y analíticos en la medida que vamos practicando.
Ahí es donde se genera precisamente todo este tipo de relación, de ideas, de palabras, de, por ejemplo, en este caso, de distancias, que ¿y esto cómo lo voy a relacionar? Sí, sí es posible. Bueno, vámonos acá con lo de los textos argumentativos. Vamos al texto Los sueños de los prisioneros, es el siguiente texto. Les había pedido el favor que lo leyera y respondiera. Bueno, les quiero pedir además el siguiente favor. Tengan al lado una hoja y un espejo. Ya también tengo y estoy haciendo la tarea. Una hoja, un cuaderno y su espejo. Vamos a escribir cuáles son los pasos. Mejor dicho, vamos a escribir lo que estamos, las pistas que estamos recogiendo en general. Paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? A ver, aquí lo estoy escribiendo. Paso 1. ¿Qué vamos a hacer cuando nos acercamos a un texto? Mira las preguntas. Mirar preguntas, listo. Paso 1, mirar preguntas. Y eso implica que vamos a tener muy claritas las tareas, ¿listo? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a responder con nuestra lectura. Entonces, por favor, mirar preguntas y aquí en nuestro cuaderno vamos a anotar esas tareas. Paso 1, mirar preguntas. Vamos a mirar las preguntas. En el texto se afirma que los sueños, primera pregunta, es una pregunta positiva y es identificar qué se dice con respecto a los sueños. Es que incluso parece que esto nos está orientando un poco sobre el tema. Bueno, ¿qué se dice de los sueños? Pregunta positiva con respecto a los sueños. Ya lo tenemos aquí, pues no nos vamos a poner a buscar para no ponernos, para no hacer o contaminar la lectura. Pero ya sabemos qué es lo que vamos a reconocer. Con el texto, con este texto, el autor pretende, ¿qué están evaluando acá? Segunda, bueno, séptima. Cuando usted le preguntan, con este texto el autor pretende, ¿qué evalúan? ¿Qué están evaluando? A ver, una pista. ¿Lo global o lo particular? Lo particular. Particular. Lo global, porque estoy reconociendo lo que el autor Sí, general. De hecho, esta es una de las preguntas, más bien, esta es una de las formas de preguntar por la intención. Pretende, ¿qué busca? Pretende. ¿Qué pretende? ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? ¿Listo? Pretende. Es una de las palabras que nos dicen, ¿qué pretende el autor? Ah, pues, ¿qué quiere? ¿Sí? Y ese que quiere es, ¿qué busca? O sea, ¿cuál es la intención? O sea, que la séptima pregunta que está indagando, la intención comunicativa. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos dicho el tip para reconocer la intención? ¿Cuál es el tip para reconocer la intención? Reconocer el verbo que coincida y el tema central. Entonces, pues veamos, vamos a buscar un verbo y el tema que pues en su enunciación respondan a lo que vimos que el autor quiere hacer. Entonces, verbo más tema central. Eso es lo que nos ayuda a reconocer nuestra intención comunicativa. A ver, aquí estoy haciendo mi esquema. O ahorita pues intentaré tomar una foto. Listo, ya sabemos cuál es la de la séptima pregunta. Octava pregunta. De los siguientes fragmentos, el que guarda más relación con la idea que plantea el texto anterior es. En esta pregunta, pues una pregunta positiva, y usted lo que tiene que encontrar es qué fragmento se relaciona con lo que se dice, con la idea del texto. Esta sería una pregunta literal
inferencial o crítica. Literal. Literal. Listo, porque dice fragmento. Miren ustedes los fragmentos y son los que están en las opciones y corresponden a personas distintas. A William Paul, que era Miguel de Cervantes, a Paulo Coelho. En otras palabras, ¿cuál es la tarea? ¿Qué tenemos que hacer? Relacionar fragmentos externos, ya ven, de estos autores, con el tema del texto. ¿Qué competencia le pide a usted salir del texto? La competencia crítica. Esta es una pregunta crítica porque le están pidiendo relacionar el tema del texto base que vamos a leer con una de estas ideas expresadas o por Cervantes, o por Coelho, o por Machado, o por Paulo. Estamos relacionando algo externo, ideas externas, con lo que trabaja el texto. Es una pregunta crítica. Me hace salir del contenido del texto. Eso es crítico. ¿Entendido? ¿Y cuál es la tarea? Relacionar esos fragmentos externos con el tema del texto. Bueno, pues cuando leamos el texto y veamos cuál es el tema, pues podríamos solucionar. Y la novena, ¿quién habla en el texto anterior? ¿Quién habla en el texto? Esto es para inferir. ¿Listo? Entonces vamos a reconocer quién habla. Vamos a responder a esa pregunta. Sexta, séptima, octava, novena. Ahora sí, vámonos con la lectura del texto, miren de por sí es corto. Titulado, ahora, ya dije el segundo paso. Paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El autor. Autor y título. Listo. Por el título. Lectura de paratexto. ¿Listo? Autor, título. Título, los sueños de los prisioneros. La pregunta número 6 indagaba por los sueños. ¿Qué se dice de los sueños? Y vean, el título está los sueños de los prisioneros. O sea, el tema central, ¿cuál es? Los sueños. Ya estas pistas nos dan horizonte. ¿Qué se dirá con respecto a los sueños? Bueno, para textos. Y esto lo escribió Víctor Frank. ¿Listo? En un texto titulado El hombre en busca de sentido. Víctor Frank. 3 párrafos. Dice, primero, fácilmente se comprende que un estado tal de tensión, junto con la constante necesidad de concentrarse en la tarea de estar vivos, forzaba la vida íntima del prisionero a descender a un nivel primitivo. Algunos de mis colegas del campo que habían estudiado psicoanálisis solían hablar de la regresión del internado en el campo, una retirada a una forma más primitiva de vida mental. Sus apetencias y deseos se hacían obvios en sus sueños. Hasta aquí. 3 oraciones. ¿Qué se dice con respecto a los prisioneros? Primera oración. Nos dice la primera oración que un prisionero, al estar en una tensión de pensar en que puede estar perdiendo su vida, lo lleva a un nivel primitivo. Entonces el prisionero desciende, baja a un nivel primitivo. Esa tensión
que vive lo lleva a un nivel primitivo. Algunos de mis colegas del campo, pilas con esto, que habían estudiado psicoanálisis, miren, mis colegas que habían estudiado psicoanálisis, entre comas, indica pues cuáles son sus colegas, o sea, cuál es la labor de esta persona. Está hablando en primera persona, mis colegas. ¿Quién es el que, se acuerdan cuál es una de las preguntas? La novena. ¿Quién habla en el texto? Y entonces él dice, algunos de mis colegas, estos que habían estudiado psicoanálisis, solían hablar de regresión del internado en el campo. Entonces, ¿qué nos decía el prisionero? Que descienden. Y estos psicoanalistas hablaban de una regresión. 2 puntos. Estos 2 puntos indican en qué consiste esa regresión. Una retirada a una forma más primitiva de vida mental. O sea, lo del nivel primitivo. Listo, regresión. ¿Y en qué consiste la regresión? Aquí lo dice en la siguiente y última oración. Sus apetencias y deseos se hacían obvios en sus sueños. Tenemos esta bien resaltada. Entonces, de acuerdo a lo que en este párrafo se señaló, podemos entender en pocas palabras que plantea, dice él, podemos inferir que cuál es, más bien, qué estudió la persona que está narrando en este pequeño fragmento. ¿Qué estudió? Psicoanálisis. Psicoanálisis. Estudia algo de la mente y nos está hablando de eso. Entonces, dice, los prisioneros descienden a un nivel primitivo. A esto le llaman regresión, la cual refleja en los sueños los deseos. Esa es la idea central de este párrafo, el sentido del párrafo. Vamos al siguiente. Pero, ¿con qué soñaban los prisioneros? Con pan, pasteles, cigarrillos y baños de agua templada. El no tener satisfechos esos simples deseos les empujaba a buscar en los sueños su cumplimiento. Si estos sueños eran o no beneficiosos ya es otra cuestión. El soñador tenía que despertar de ellos y ponerse en la realidad de la vida en el campo y del terrible contraste entre esta y sus ilusiones. Bien, aquí nos dice claramente, ¿y con qué soñaban? Con cosas muy, sí, deseos muy sencillos. El no tener satisfechos esos deseos hacía que buscaran en el sueño que se cumplieran. Entonces un cigarrillito, el pastelito, el pancito, el agüita caliente. El prisionero que estaba en una situación tan compleja, pues cumplía esos deseos básicos. Miren, esto es importante, ¿no? Si esos sueños son beneficiosos, eso es otro asunto. Aquí no lo están analizando. Con respecto al prisionero, el soñador se despertaba y volvía a esa dura realidad del campo de concentración y lo que soñaba. ¿No? Listo. Eso es lo que nos dice aquí. Ahora, por favor, miremos este último párrafo. Nunca olvidaré una noche en la que me despertaron los gemidos de un prisionero amigo que se agitaba en su sueño, obviamente víctima de una horrible pesadilla. Dado que desde siempre me he sentido especialmente dolorido por las personas que padecen pesadillas angustiosas, quise despertar al pobre hombre y de pronto retiré la mano que estaba a punto de sacudirme, asustado de lo que iba a hacer. Comprendí enseguida de una forma vivida que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser tan malo como la realidad del campo que nos rodeaba y a la que estaba a punto de devolverle. Esta es una narración, ya dijimos, en primera persona. Y él, de nuevo, aquí apela a una anécdota, ¿sí? Entonces, la anécdota, estábamos durmiendo, ¿sí? Nunca olvidaré la noche en la que me despertaron los gemidos de un prisionero amigo. Un prisionero amigo, estaban durmiendo. ¿Mm? Y él se agitaba en los sueños. Entonces era un psicoanálisis
un psicoanalista preso en un campo. ¿En qué contexto nos ubica esto? Esto pasó en la vida real. Se habla de campos de concentración. Y dice un psicoanalista en su narración: nunca olvidaré la noche en que un prisionero amigo estaba teniendo una horrible pesadilla. Me dio como pesar, quise despertarlo, pero no lo hice, porque despertarlo es peor. Esta realidad es peor. Como dice acá, al final comprendí de una forma venida que ningún sueño, por horrible que fuera, podría ser tan malo como la realidad del campo que nos rodeaba y el que estaba a punto de volverlo. Hablando de esto, de esas pesadillas, ¿no? Entonces, está hablando de él en un contexto del campo, de campos de concentración nazi, fueron obligados a estar y pues estaban teniendo esos episodios de regresión los prisioneros del campo. Bueno. Aquí estrategias, narración en primera persona, el señor Víctor Frank. Entonces, lo que hace en este pequeño fragmento es hablar precisamente sobre los sueños de los prisioneros, exponernos un poco sobre los sueños de los prisioneros, que pueden estar en un estado de regresión, en tanto sus carencias básicas no se suplen. Y bueno, luego completa con una anécdota. Bueno, vemos que ya se afirman muchas cosas, ya vemos que se dice fundamentalmente de los sueños de los prisioneros, ¿cierto? Que llevan un estado de regresión. ¿Cuál es la intención del autor? Hablar sobre los sueños de los prisioneros. No parece un texto tan, bueno, tan argumentativo, ¿no? Pero sí está planteando un punto, ¿no? Y es que los prisioneros reflejan en sus sueños las carencias que no tienen cumplir. Intención, bueno, presentar esto con respecto a los sueños de los prisioneros. Octava, relacionar fragmentos externos con el tema. Ya sabemos cuál es el tema, los sueños y cómo en ellos se reflejan los deseos. ¿Y quién habla en el texto? Pues habíamos dicho que es un psicoanalista. Sexta, a ver, completen ustedes, por favor. ¿Qué se dice de los sueños? Si su tarea es buscar lo que sí se dice de los sueños, pues descarte lo que no se dice de los sueños, como para dar más precisión. Pues vaya eliminando así palabritas que no funcionan y que no respondan a esa tarea. Y de paso hagan el ejercicio de hacerlo a modo de pregunta. Si su tarea es identificar qué se dice de los sueños, pues entonces pregúntese. ¿Será que de los sueños se dice que evidenciaban los deseos más ocultos de los prisioneros y hacían que la vida íntima de estos descendiera a un nivel primitivo? Profe, se le escucha muy bien. Ah, mamá chica. Ahí, excelente. ¿me escuchan? Sí, me hace un poquito más. Entonces, les venía diciendo, digamos que transitar por las opciones a modo de preguntas, teniendo clara la tarea, les puede ayudar a la respuesta, porque ustedes están estableciendo. A B y la C parecen igual. B y C. Señor, listo. Vamos a ver también las diferencias. Entonces, alguien por ahí me respondió la A. Vamos a ver si en efecto funciona. Vengan, les hago una pregunta. De los sueños se dice que evidenciaba los deseos más ocultos.
En el texto se decía que eran los deseos más ocultos, lo que se reflejaba en los sueños. No dice que son los ocultos. El nivel primitivo es ese estado de regresión que los lleva a que las apetencias y deseos se hagan obvios en sus sueños, pero son deseos simples. Ah, mira, esos simples deseos les empujaba a buscar en los sueños su cumplimiento. Entonces no son ocultos. Chao, se va la A. Vean que ustedes mismos, pues al ver, al analizar las opciones, lo que dicen las palabras, pues entonces nos vamos dando cuenta que sí responden o no a lo que vimos en el texto. ¿O será que de los sueños se dicen que reflejaban los deseos más básicos de los prisioneros? Esto sí lo dice, sí. Y presentaban un contraste con la dura realidad del campo de concentración. Entonces nos decía aquí, reflejaban deseos básicos. Y si estos sueños eran o no beneficiosos, esto es otra cuestión, tenía que despertar de ellos y ponerse en la realidad. Y luego muestra cómo la realidad resulta ser más dura. Así que presentan un contraste excelente. O sea, estas dos razones, más bien, estos dos aspectos que están acá, responden a lo que se dice de los sueños. La C, que dices tú, pues parecen. De los sueños se dice que representaban una escapatoria para los prisioneros y les permitían encontrar un alivio a la dura realidad del campo de concentración. Se puede inferir esto, que les permitían encontrar un alivio, los sueños. De hecho, pues se podría entender así. Los sueños representan una escapatoria y permiten encontrar un alivio a la dura realidad. Quiero aclarar acá que aunque en ocasiones se diera de esa manera, de acuerdo a lo que dice en el texto hasta esta parte, pero ¿con qué soñaban? Con pan, pasteles, cigarrillos, tan. El tener satisfechos esos simples deseos lleva a que en sus sueños se cumplan. Pero fíjense en esto, si estos sueños eran o no beneficiosos, ya es otra cuestión. Entonces se puede decir, bueno, sí, hasta cierto punto es una escapatoria, pero no siempre son beneficiosos. Por tanto, de los sueños no se puede decir que necesariamente permiten encontrar un alivio a la dura realidad. No necesariamente. Al punto que habla sobre la pesadilla que estaba teniendo esta persona. Esto no representaría ese alivio a la dura realidad, aunque pues cuenta en su narración que la dura realidad es aún más fuerte que una pesadilla. Entonces, bueno, hasta cierto punto representaban una escapatoria, pero más allá de representar una escapatoria, lo que se dice de los sueños, es que llevan, más bien, reflejan apetencias y deseos básicos y llevan al prisionero a un nivel primitivo. Está en un nivel primitivo donde los deseos básicos se reflejan en eso. Lo que se dice principalmente. ¿Mm? Lo otro ya es como son inferencias que se pueden realizar, pero que no son absolutas. Muy distinto a lo que se dice en la B, la cual sí recoge lo fundamental que se dice de los sueños, que reflejaban los deseos más básicos y eran un contraste, ¿sí? Más allá de decir que es un alivio. No, es un contraste, puede ser un alivio, puede ser algo un poco más chocante que la realidad. Entonces, es a eso a lo que va. Es un poco más extrema la opción C. Por eso, entre B y C, la respuesta es la B. Que de los sueños que genera duras pesadillas, frustración, deseos insatisfechos, por lo cual debían evitarse en el campo de concentración. Pero pues no nos está diciendo que esto es
genera y se va. La respuesta ya dije, es la opción B, lo que se dice de los sueños. Séptima, ¿qué busca? Intención comunicativa, globalidad. Vamos a presentar acá. ¿Qué busca fundamentalmente el autor? Tema central, el sueño de los prisioneros. Busquen el verbo que se adecua a él. ¿Qué busca fundamentalmente? ¿Será que busca fundamentalmente argumentar sobre lo peligroso que resultan los sueños para los prisioneros en un campo de concentración? Compañero, compañeras, que no sé por qué tienes un usuario con un nombre diferente. ¿Qué te hace inferir que los sueños son peligrosos? ¿Qué pistas en el texto nos permiten inferir la peligrosidad de los sueños? Según la respuesta a la pregunta anterior. De la pregunta anterior. Que presentan los sueños un contraste con la dura realidad, pero nos quiere argumentar sobre lo peligroso que resultan los sueños para los prisioneros en un campo de concentración. ¿Mm? No nos está diciendo que los sueños son peligrosos. Nos está diciendo que los sueños reflejan los deseos básicos de los prisioneros, lo cual se denomina estado de regresión. Y nos está explicando precisamente en qué consiste esto. Entonces, nos está argumentando sobre lo peligroso que son los sueños. ¿Mm? Vean que, de hecho, en todas las opciones se habla sobre el tema central, ¿no? Sueño y prisioneros. Ver cómo en efecto se configura ese tema. ¿Será que busca el autor? O sea, Profe, no lo escucho. gracias. Estaba hablando, hablando sola. Les decía, ¿será que el autor busca explicar mediante una serie de ejemplos específicos la forma en cómo los sueños transforman la personalidad de los prisioneros? No quiere explicar la forma en cómo los sueños transforman la personalidad. 1. Y 2, no utiliza serie de ejemplos. 2 aspectos de la oración que sirven para quitar. Es decir, eso no se puede decir del autor. Lo que voy quitando es lo que no. ¿Mm? Si la tarea es positiva, descarto lo negativo. Y hay distintas palabritas o configuración en la frase que conforman la oración que me hacen descartar eso. Esa idea no va, eso no va, no responde. ¿O será que busca narrar una serie de anécdotas sobre la cotidianidad de los prisioneros en un campo de concentración? Y el asunto es que, bueno, si hay una narración en efecto, pero no es una serie de anécdotas sobre la cotidianidad. Simplemente apela a una pequeña anécdota para mostrar esto, digamos, cómo los sueños influencian a los prisioneros. Lo que sí hace el autor es mostrar sus experiencias y observaciones. Nos muestra sus experiencias, nos muestra su observación en un campo de concentración para explicar la influencia de los sueños en los prisioneros. Esto es lo que hace el autor en el texto. La C. Siguiente tarea, habíamos dicho relacionar un fragmento externo con el tema central. El fragmento, bueno, ¿cuál de estos fragmentos se relaciona un poco con la temática que se habló en el texto? Recuerden el tema del texto, ¿no? Entonces, el tema del texto es los sueños de los prisioneros. Entonces, los sueños de los prisioneros reflejan los deseos básicos, los deseos más sencillos. ¿Cuál opción reflejaría algo similar a la idea tratada en el texto?
Siempre sueña y apunta más alto de lo que sabes que puedes lograr. Habla como un asunto de superación, ¿cierto? Como de mira más allá de tus metas, o bueno, proporcionalmente mira más allá, pero en el texto se habla de los sueños y cómo reflejan deseos básicos. Hasta cierto punto, como los sueños reflejarían un alivio, ¿no? A esas carencias. Decíamos, esto se podría inferir en una parte. Entonces, no es tanto como apunta más alto y sueña más allá, sino como el sueño refleja alivio. Ya más acorde con lo que dice Cervantes. La de Antonio Machado, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar, pues estos son personajes en el campo de concentración. El despertar no era tan agradable. De acuerdo a lo que decía el autor, el narrador. Nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que te llevan a él. Es algo similar a la A en el asunto de la superación. Pero no, de acuerdo al sentido del texto, la respuesta es la B. Y bueno, ¿quién habla en el texto? Ya lo pudimos inferir ahorita. Profe, fue que me sacó no sé si el internet que está malito. ¿En qué quedó la 8? ¿A dónde vamos? La octava es la opción B. Y estamos mirando la novena. ¿Quién habla en el texto? Por favor, envíame tu respuesta. Bueno. Estaba mirando acá, paso 3, a mí se me olvidó señalar el paso 3, aunque lo hicimos, pero se me olvidó señalar. El paso 3, dijimos, en medio de nuestro proceso, es la lectura por párrafos, la cual hicimos. Dijimos, hay 3 párrafos, en el primer párrafo se habla del estado de regresión, que se reflejan en los sueños, en el segundo párrafo nos habla de las que soñaban con cosas simples, y en el tercero nos habla de la mente. Esto teniendo en cuenta el orden de los pasos. ¿Y quién es el que habla? ¿Quién es el narrador? Un psicoanalista preso en un campo de concentración. Ya que la persona que narra no es diferente al preso. Por eso hablaba él, un prisionero amigo, varios compañeros. Bueno. No vemos aquí algo referente a lo religioso, ni tampoco un antropólogo alejado describiendo lo que pasa en el campo de concentración, como si no perteneciera al campo de concentración. La respuesta es la A. Bueno, vamos a mirar este texto. Este texto es bien chévere, es interesante, nos pone a pensar. Miremos a 11, 12, 13. Bueno, 4 preguntas que saldrán de este texto. Está chévere. Paso 1, mirar preguntas. Paso 3, realizar la lectura por párrafos y sacar para qué sirve cada párrafo y cuál es el tema o la idea de cada párrafo. ¿Listo? 3 pasos. Vamos con el 1. Décima. ¿Cuál es la idea principal? Listo. Por favor, anoten ustedes las tareas. Listo, la décima, idea principal. Indica que tenemos que leer el texto. De acuerdo con el párrafo 5, es correcto inferir que, listo, inferir del párrafo 5. ¿Qué sí se puede inferir del párrafo 5?
12. De acuerdo con la información presentada, la señalamos muy importante. De acuerdo con la información presentada en el texto, es correcto afirmar que la intención del autor consiste en esta intención, vean, intención comunicativa, globalidad, lo mismo que hicimos ahorita. Si ven que prácticamente este asunto de la intención está evaluado en todos los textos, las intenciones del autor. ¿Qué quiere hacer el autor del texto fundamentalmente? Y ¿qué se puede decir? O sea, una pregunta global. ¿Qué se puede decir del texto? Toca tenerlo en cuenta todo para ver qué sí se puede decir o qué no se puede decir. ¿Listo? Listo, tenemos aquí 4 preguntas con respecto al texto. Paso 2. ¿Cuál es? Título y autor. Listo. Autor. Arturo Uslar Pietri. Vamos a familiarizarnos con este autor. El señor Pietri, bueno, Uslar Pietri. El señor Arturo. Arturo Uslar. Vamos a reconocer qué quiere hacer el señor Arturo. ¿Listo? Esa es nuestra labor como lectores. Identificar qué quiere hacer el autor. Título. La cárcel del subdesarrollo. La cárcel del subdesarrollo, que no se nos olvide ese título cuando estemos leyendo. Bueno. También que no se nos olvide que no todas las ideas principales se encuentran en los primeros párrafos. Y vamos a arrancar. Listo, lectura por párrafo. Entonces, vamos a sacar, tercero, paso 3, lectura por párrafos. Vamos a sacar las ideas centrales de cada párrafo para ver cuál es el párrafo más importante. Bueno, nos fuimos. Va con esta indefinible situación denominada subdesarrollo, cierto tenaz desdén por todo lo que signifique excelencia. Bueno, hasta aquí. ¿Qué palabras no entendemos? ¿Qué es indefinible? ¿Qué desdén? Indefinible, que no se puede definir. Va con esta situación que no se puede definir, denominada subdesarrollo. Entonces, vean cómo se llama el título, la cárcel del subdesarrollo. El subdesarrollo es el tema, al parecer. ¿Qué se dice alrededor de esto? Vamos a ver. Entonces va con esta situación que no se puede definir, que denominamos subdesarrollo, o sea, el subdesarrollo es indefinible. Entonces, con esta situación denominada desarrollo, va con esta situación cierto tenaz desdén por todo lo que significa excelencia. Desdén significa menosprecio. Busquémoslo aquí en el diccionario. Desprecio, como no gusta, indiferencia y desprecio hacia una persona o cosa, actitud de indiferencia. Entonces, ¿qué dice con respecto al subdesarrollo? Hay desprecio por lo que signifique excelencia. O sea que lo que está ligado al subdesarrollo, ¿qué es lo que no le gusta al subdesarrollo? ¿Qué es lo que desprecia el subdesarrollo? La
excelencia. ¿Listo? Traducida esta oración, nos está diciendo que el subdesarrollo desprecia la excelencia. Vamos aquí con la siguiente oración. A los pueblos atrapados en esa condición que parece sin salida, les suena ese calificativo a clase alta, a privilegio de rico, a lujo de poderosos, a ostentación vana de falsas superioridades. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es la condición a la que refiere? ¿De quién me están hablando? ¿Cuál es el tema? ¿De quién hablan? El desprecio. Del desprecio, del subdesarrollo, que el subdesarrollo desprecia lo excelente. A los pueblos atrapados en esa condición, ¿cuál es la condición? La del subdesarrollo. A los pueblos atrapados en el subdesarrollo, que parece que no tiene salida, esa es la aclaración. A los pueblos atrapados en el subdesarrollo, les suena ese calificativo. ¿Cuál es el calificativo? Pilas que aquí estamos trabajando de ícticos. Vuelvo a lo que hablamos en las primeras clases, creo que fue la segunda temática, la de las categorías gramaticales. Y ahí nosotros trabajamos un tema muy importante, que fue el uso, o más bien, el reconocimiento del pronombre. Cómo el autor utiliza el pronombre o estas palabras que refieren al sustantivo del cual se está hablando de una forma sutil o no directa. Por ejemplo, este, aquel, aquella, aquello, lo, las, les. Estos son los pronombres que refieren al sustantivo sin mencionarlo directamente. Yo ya he dado el ejemplo. Juan es muy gordo. Este no para de comer. Este hombre no para de comer. Son formas de referir a Juan, al sustantivo. En este caso ya me están hablando de dos elementos, del subdesarrollo y de la excelencia. El subdesarrollo menosprecia la excelencia. A los pueblos atrapados en esa condición, esto es un pronombre con la palabra condición, la cual refiere al subdesarrollo, es una forma de denominarlo por parte del autor. Entonces, esa condición refiere al subdesarrollo. A los pueblos atrapados en el subdesarrollo, que parece sin salida, les suena ese calificativo. ¿Cuál calificativo? Pues el de excelencia. ¿De qué es lo que me está hablando? De que el subdesarrollo menosprecia la excelencia. Pues a los pueblos atrapados en el subdesarrollo les suena la excelencia a privilegio de rico. Por favor, no sé si estoy redundando mucho. Quiero preguntarles, ¿están entendiendo aquí las palabras que están en las oraciones y estamos entendiendo las ideas? Es decir, ustedes están entendiendo normal, están entendiendo bien, o sí vale la pena ahondar en esta explicación de las categorías gramaticales, pues porque veo que nos estamos confundiendo con lo que nos están explicando sobre los sustantivos. Dos sustantivos, subdesarrollo y excelencia, y que se predica de ellos. ¿Hasta el momento es claro? Es más como por el uso de los conceptos. Son un poco más confusos. Son un poquito más confusos. Bueno. Continúo acá.
Y espero nos estemos entendiendo. Continúo aquí con la tercera oración del párrafo. Con sentimiento se aferran como un desafío a su condición de minusvalía y casi terminan por hacer de ella una orgullosa afirmación de identidad. ¿Quiénes se aferran a qué? ¿Cuál es la condición de minusvalía? Miren la oración anterior. A los pueblos atrapados en esa condición, el calificativo de excelencia les suena a clase alta, a un lujo de poderosos. Consentimiento, los pueblos, vamos a poner aquí los colores que refieren a los sustantivos señalados. Morado para los pueblos, que son los que se aferran. Esa condición referente a el sustantivo subdesarrollo. Y de nuevo, el subdesarrollo es una condición de minusvalía. Excelencia, vamos a ponerle otro color amarillo. Y es precisamente el calificativo. Lo que yo estoy señalando acá son los distintos sustantivos que están en el párrafo. Y entonces dice, los pueblos se aferran a su condición de minusvalía, o sea, al subdesarrollo. Los pueblos se aferran al subdesarrollo y hacen del subdesarrollo, o sea, de ella, que es la condición de minusvalía, o sea, esto va en azul, lo que estoy señalando acá con los colores de nuevo, que es la forma de señalar los sustantivos en el texto y hacia lo que va la información. Y entonces, esa condición de minusvalía hacen de ella una orgullosa afirmación de identidad. Aquí esto es lo que se dice. Entonces, el subdesarrollo es una condición a la cual se ligan muchos pueblos y menosprecian la excelencia. Siguiente párrafo. Es una formulación casi siempre tácita, pero profundamente negativa y casi suicida. La naturaleza no es una especie distinta a los habitantes de los países subdesarrollados en comparación con los ciudadanos de los países prósperos y poderosos. Las razones y explicaciones hay que buscarlas en ciertas circunstancias históricas y mentales. Ir al fondo de ellas si se quiere realmente ir más allá del aparatosa y estéril ayuda exterior y de los ineficaces planes de desarrollo. ¿Acaso la más poderosa raíz de esta mentalidad y las concepciones que ha formado memorialmente la peculiaridad cultural sea el encierro dentro de sí mismo y la tendencia a tomar por patrimonio oral lo que no debería ser sino circunstancias superables de una situación? ¿Qué es una formulación tácita, pero muy negativa y casi suicida? ¿Cuál es la formulación que resulta casi suicida? Negativa y suicida. Bueno, de hecho aquí lo que está, vamos con el mismo color. La formulación de ligarse al subdesarrollo y de menospreciar la excelencia. Dice que es negativo. Y aquí viene a decir, es que la naturaleza no hizo una especie diferente a nadie. Los habitantes, todos tienen las mismas condiciones de los países subdesarrollados en comparación con los poderosos y prósperos. No son distintas especies, más bien. Y nos dice más abajo que estas razones, estas explicaciones, es necesario encontrarlas en otros aspectos, en elementos históricos, en elementos mentales. Son aspectos que no son ligados a la ayuda, a la ayuda de planes gubernamentales, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo el autor del texto es que la diferencia entre unos lugares y otros no radica en que seamos incapaces, simplemente son aspectos históricos y mentales, ¿sí? Son aspectos distintos
pero no es porque haya una diferencia entre las personas. ¿Acaso, dice al final, la más poderosa raíz de esta mentalidad y las concepciones que ha formado memorialmente, la peculiaridad cultural, sea el encierro dentro de sí mismo y la tendencia a tomar como patrimonio oral, lo que no debería ser sino circunstancias superables de una situación? En otras palabras, el subdesarrollo se puede superar y eso no se debe tomar como una identidad. Hasta aquí podemos decir dos cosas. Párrafo 1. En el párrafo 1 se expone que el subdesarrollo menosprecia la excelencia. Párrafo 2. Esto es peligroso. Pues niega que se puede superar. Se puede superar el subdesarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Por las razones, ¿no? No todos somos, no somos diferentes, tenemos capacidades. Entonces, en esencia, es lo que está diciendo el párrafo 2. Luego viene un conector lógico. Vamos a dejarlo en rosa. Sin embargo, no hay ninguna fatalidad que impida a los pueblos llamados subdesarrollados alcanzar los altos niveles de excelencia, llegar a ser tan eficaces y útiles individualmente como lo han tenido que ser los protagonistas del adelanto y del crecimiento enriquecedor. La excelencia no es un privilegio de las naciones prósperas, sino de un estado de ánimo que todos los hombres pueden llegar a alcanzar. Se trata de llegar a comprender que todos los seres humanos en todos los quehaceres de la vida pueden aspirar a alcanzar la excelencia. En este párrafo, el tema es la excelencia. Nos decía, es una formulación casi suicida, ligarse al subdesarrollo, pues es superable. Sin embargo, pues no hay ninguna fatalidad. Mejor dicho, es posible llegar a altos niveles de excelencia. El autor del texto resalta esta idea y es lo que dice a lo largo de todo el párrafo. Entonces, el párrafo número 3 es el párrafo de la excelencia. Todos podemos lograr la excelencia. Los protagonistas, la excelencia no es un privilegio de las naciones prósperas, sino, mire, la excelencia es un estado de ánimo que todos los hombres pueden llegar a alcanzar. Todos podemos ser excelentes. Lo más, párrafo 4. Los pueblos llamados subdesarrollados han sido capaces de dar tan grandes figuras como los pueblos poderosos y a veces mayores, como es el caso de Bolívar, Gandhi, alcanzados por los numerosos científicos que por necesidad han ido a dar sus frutos en los grandes centros de los países industrializados. Vea que aquí nos presenta el párrafo número 4, presenta figuras representativas de zonas que se pueden catalogar como subdesarrolladas. Entonces nos habla de estos personajes que son excelentes, entonces son figuras excelentes que surgen de estos lugares. Y miren esta idea. Este es el párrafo 5, hay una tarea con respecto al párrafo 5. El problema no es de individualidades, sino de formas colectivas de actuar y pensar. De nuevo, aquí este autor está utilizando mucho el sino, mire, sino de un estado de ánimo, y así. Recordemos, cuando vemos, mira aquí lo mismo, que no debería ser sino circunstancias superables de una situación. El sino, mejor dicho, usted le va a prestar atención a lo que viene después del sino, porque el sino da exclusividad. No es esto, sino esto. En el párrafo que estamos leyendo, nos dice, el problema no es de individualidades. ¿Por qué habla de individualidades? No es de individualidades, como las individualidades anteriores, ¿cierto? El caso de Bolívar, Ho Chi Minh, Gandhi. Dice, el problema no es de individualidades, sino de formas colectivas de actuar y pensar.
los pueblos que han tenido una actitud general y compartida de alcanzar la más alta realización posible, lo han logrado en gran parte. Formas colectivas de actuar y pensar. Entonces, aquí ya habla de los pueblos que han logrado un avance. Continuamos aquí. Los hombres del Renacimiento, no solo los grandes genios, sino los ignorantes artesanos, labradores y gente ordinaria, sintieron un llamado a superarse cada uno en su tarea. Invocaron de manera casi supersticiosa a las grandes figuras de la antigüedad para tomarlas como modelo para tratar de igualarlas y aún de superarlas. En este párrafo, párrafo número 5, se habla del Renacimiento. ¿Y qué se dice del Renacimiento? Que en el Renacimiento hubo algo muy curioso, y es que todos, en general, el pueblo, los intelectuales y los no intelectuales, coincidieron en ser excelentes. Como dice acá, los hombres del Renacimiento sintieron un llamado a superarse, cada uno en su tarea. Entonces, buscaron superar esas ideas, como dice acá, esos modelos antiguos que estaban. Esto dice con respecto a los hombres del Renacimiento, para sustentar ¿qué? Que es que no es un asunto de individualidad, sino de que colectivamente se actúa y se piense de manera excelente. Entonces, en el párrafo número 5 se está hablando del Renacimiento, se habla de ese momento histórico para decir que se puede ser excelente colectivamente, de manera colectiva. Eso lo hace el párrafo 5. Sexto, entre las mayores necesidades de los pueblos subdesarrollados está la de hacer popular el ideal de excelencia, en despertar el deseo y el orgullo de hacer más y de ser mejores y más capaces. La historia pasada y presente lo revela de modo innegable. ¿Cuál es la mayor necesidad de los pueblos subdesarrollados? Pues hacer popular la idea de excelencia. Esto es lo que nos plantea. ¿Cuál es la necesidad de los pueblos subdesarrollados? Que tengamos la idea de ser excelentes. Esta es la necesidad de estos pueblos. Y miren aquí una propuesta. Implantar una pedagogía del estímulo, de la exigencia, de la inconformidad con lo fácil, de la activa voluntad de dar más por la vía del propio esfuerzo. Sería una revolución más profunda y valedera que las que generalmente perturban su paz y de consecuencias más eficaces para salir de la cárcel del subdesarrollo, que a veces es otro nombre que el de la cárcel, es otro nombre de la cárcel, de la autocomplacencia y de la perezosa resignación. En otras palabras, al final lo que hace es presentar una propuesta, párrafo número 7, una propuesta que aportaría a esa democratización de la idea de excelencia, la pedagogía del estímulo. Dice que no sea fácil, que se esfuerce la persona. Dice, esto sería más revolucionario que ir a romper las cosas, como lo que está planteando el autor. Y bueno, finaliza, a veces este es otro nombre de la autocomplacencia y la perezosa resignación, lo que para él es el subdesarrollo. Bueno, hasta aquí. El señor Uslar Pietri plantea un punto objetivo o subjetivo. ¿El punto es propio o es un punto que está exponiendo externo a él? La posición del señor Arturo es objetiva o subjetiva. Como nos está acabando el tiempo, voy a ir hacia adelante. La posición del señor Arturo Uslar Pietri es subjetiva. Pretende plantear que
es posible superar el subdesarrollo divulgando la idea de excelencia. Todas las personas pueden ser excelentes, lo importante es que sea un desarrollo de la excelencia colectivamente. ¿Que cómo lo hace? Bueno, lo hace por medio de 7 párrafos. Lo hace por medio de 7 párrafos en donde su idea central la plantea después del sexto, en donde dice el problema es de formas colectivas de actuar y pensar. También utiliza la referencia a el Renacimiento y plantea su propuesta. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, voy a decir la idea principal y ustedes me van a decir en dónde se encontraría. La idea principal, bueno, la idea principal es que es posible llegar a la excelencia y salir del estado de, ¿cómo es que lo llama? De subdesarrollo. ¿Cuál es la idea principal? ¿En dónde está? ¿Cuál es la idea principal? Pues que se puede ser excelente. Listo. La idea principal es que se debe implantar una educación basada en la exigencia y en el desarrollo de la voluntad y el esfuerzo. Compañero, te cuento, o compañera, no sé. No es porque es una idea secundaria. Esta es la idea que se encuentra aquí al final. Esta idea que se encuentra al final es la propuesta que él hace para democratizar la idea de excelencia. ¿Qué quiere demostrarnos a nosotros? Que los pueblos subdesarrollados pueden dejar de ser subdesarrollados, pueden ser excelentes. Eso es lo que nos quieren demostrar. Entonces, la opción D no es que sea, es decir, es una idea que sí está en el texto, pero es una idea secundaria. ¿Listo? La condición de minusvalía de los países pobres es la base en que afirman su identidad. Pues precisamente, compañero, aunque esto se encuentra en el texto, es una idea secundaria y es lo que está diciendo el autor. Muchos países subdesarrollados se ligan a esta idea del subdesarrollo y dicen, esto, aquí me identifico. Pila, esto es una idea secundaria y es lo que plantea el autor al inicio. Pero esto es un texto inductivo. La idea no está al inicio, la fundamental, sino que parte de esto planteando que los pueblos subdesarrollados se ligan a esta condición, pero dice, es posible llegar a la excelencia, podemos alcanzar la excelencia, y eso lo plantea después, hacia el final. Así que esto que está en la C es una idea secundaria, pero te estás buscando la idea principal. La prosperidad es un privilegio que los países desarrollados han arrebatado a las naciones pobres. Bueno, no es una idea que está en el texto, habla arriba algo de las naciones y todo esto, pero pues no es con respecto a las naciones pobres y de cómo ellas han quitado esto a otras naciones. Más bien, cómo las naciones ricas han quitado a las naciones pobres. La respuesta se encuentra acá. ¿Cuál es la idea principal? Pues que podemos ser excelentes. La inexistencia de impedimentos para que los pueblos subdesarrollados dejen de ser. Esa es la idea central. ¿Qué podemos inferir del párrafo 5? Dijimos que del párrafo 5 se puede inferir. Bueno, la idea fundamental del párrafo 5, que es el del Renacimiento, es que es importante que se piense de forma excelente de manera colectiva. Esto viene después del siglo. De forma colectiva. Ahorita se va a cerrar la sesión. Volvemos y terminamos las preguntas. ¿Listo? Entonces, de formas colectivas de actuar y pensar. Y luego me pone el ejemplo del Renacimiento. Son formas colectivas de actuar y pensar. Vea así como pasó en el Renacimiento, en donde todos se pusieron de acuerdo para ser excelentes. ¿Qué podemos inferir? Que los pueblos subdesarrollados necesitan tomar como... Bueno, ¿será que entonces se puede inferir que los pueblos subdesarrollados necesitan tomar como modelo al Renacimiento? Y pues al mirar el texto,
Si bien el párrafo toma como ejemplo la situación del Renacimiento, le está diciendo que venga, los pueblos desarrollados deben tomar y seguir las formas colectivas de actuar y pensar, así como pasó con los hombres del Renacimiento, que todos llamaron a superarse en sus tareas, superar lo que hacían. Entonces, no necesitan, no lo necesitan. Se va. Es correcto inferir que los pueblos deben eliminar la mentalidad supersticiosa para alcanzar la excelencia. Aquí esto lo mencionan porque al final del párrafo número 5 dicen que invocaron de manera casi supersticiosa a las grandes figuras de la antigüedad para tomarlas como modelo y tratar de igualarla y aún superarlas. Pero es un asunto como una expresión de manera casi supersticiosa, es como con ánimo de decir que es curioso que haya sido general, pero no va a esto de eliminar la mentalidad supersticiosa. Muchas veces la ponen, por lo que dice las mismas palabras, pero no es la misma idea. Quinta, o se puede inferir que los países desarrollados superaron a los modelos en que se inspiraron. No es tanto los países desarrollados, eso fue lo que pasó en el Renacimiento y eso no quiere decir que esos sean países desarrollados, sino que en esa época, en ese momento histórico, fue común la idea de excelencia. ¿Y qué es lo que quiere sustentar? Pues que buscaron colectivamente la excelencia, teniendo en cuenta que habla de estas formas colectivas de actuar y pensar y utiliza esto como ejemplo. La 12 es, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiere hacer el autor del texto? Conmover al lector mediante una persuasión afectiva. Nos está conmoviendo por medio del sentimiento o quiere convencer al lector para que cambie de ideas y conducta o quiere contraponer los argumentos con ideas generalizadas o el autor quiere plantear argumentos de autoridad a fin de difundir una doctrina. ¿Qué quiere hacer el autor? En este caso, lo que está diciéndonos es posible ser excelente. Es posible salir de su desarrollo. ¿Cuál sería la intención de acuerdo a eso que acabo de decir? Si la idea es convencernos de que podemos ser excelentes, pues lo que quiere hacer el autor es convencernos razonadamente para cambiar ideas y conductas. Usted puede salir de su desarrollo. Y la última, en el texto, ¿qué podemos inferir? Que la excelencia solo se logrará cuando los países ricos entreguen apoyo necesario a los países desarrollados. No se puede inferir esto del texto. Recuerden, si su pregunta es positiva y hay un solo, nunca nada, una generalización, es sospechoso. Según lo expresado en el texto, es posible inferir que la falta de excelencia de ciertas naciones ha sido provocada por determinadas circunstancias históricas. Listo, la falta de excelencia ha sido provocada por, bueno, nos decía arriba, no son las circunstancias históricas, es una cuestión de mentalidad colectiva. ¿Mm? Sí, señorito, dice, el logro de la excelencia implica una transformación colectiva de mentalidad y conducta. ¿Qué se puede inferir? Pues aquí nos están poniendo la idea central. Que las grandes figuras históricas de países pobres no han contribuido al logro de la excelencia de sus países. No, no es eso. No solamente los presentaban como ejemplo de excelencia. Bueno, la respuesta de la 13 es la C. Y hasta aquí dejamos esta lectura de este texto argumentativo. Bueno, un poco largo, pero pues de esto, de verdad, en la lectura uno fácilmente va desestructurando ideas principales, secundarias, funciones, sentidos, pero insisto, seguir practicando. Puedo ofrecer tips, puedo ofrecer herramientas, pero si ustedes no consolidan su lectura, no les va a servir de mucho. Hasta acá podemos dar ahora sí fin a la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima con el asunto de las preguntas y pues son palabras completas. Listo, muchísimas gracias.
Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches. Me he ganado laboralmente Descansen. y si dolor total, que también se cree con el derecho de insultarme cuando le dan la gana. Me vuelven a decir Hasta luego. el tuyo. Buenas noches. No voy a defender